Gracias Kenny y Nina y gracias a todos vosotros. Me siento tan honrado de estar aquí. Quiero dar las gracias a mis padres, a mis antepasados. Todos llevamos el hilo del conocimiento y tenemos la obligación de pasarlo a las generaciones futuras. Quiero desvelaros 7 micotecnologías, micoinvenciones que espero ayuden a provocar un cambio de paradigma que mejore la vida de este planeta. Pero antes de empezar, tal vez muchos de vosotros os estéis preguntando el porqué de este sombrero. Es mi sombrero hongo. Está hecho de un hongo, el polípero del abedul, y este hongo es gran parte responsable de la migración humana a Europa. No hay duda de que hace miles de años nosotros vinimos de África. Mientras caminábamos rumbo al norte, descubrimos algo nuevo llamado invierno. Ups, esto es un hongo yesquero. Permitió la portabilidad del fuego. Se puede vaciar este hongo, poner unas brasas dentro y transportarlo durante días. Por eso es portador del fuego del clan en muchas culturas nativas, incluso hoy. Tiene una gran importancia y simbolismo. Cuando hierves este hongo en agua y lo machacas, se hace fibras, que son el micelio, y el micelio se convierte en tejido. Y si no fuese porque unas señoras en Transilvania han hecho este sombrero para mí, este conocimiento se habría perdido. ¿Cuántos más conocimientos ancestrales habremos perdido? Así es que mi obligación y misión es divulgar la sabiduría fúngica, y me honra mucho hacerlo. Me resulta difícil apropiarme del mérito de estos inventos. Me los he encontrado. Solo soy la voz del micelio y por eso quiero contaros estos inventos lo más deprisa posible. Voy a hablar rápido porque solo tengo 25 minutos. Los hongos yesqueros y los champiñones son de suma importancia para nosotros en nuestra andadura hacia ecosistemas más sanos y quiero abogar por esto. Igualmente importantes son también otros hongos como el hongo yesquero o los champiñones y quiero abogar por ellos. La vía a seguir es el rastro del micelio. El micelio atraviesa todos los tipos de suelo y da lugar a lo que llamamos champiñones. Lo que nos resultan más familiares son del tipo portobello, pero por desgracia sufrimos una enfermedad llamada micofobia, que es el miedo irracional a los hongos. La micofobia ha, literalmente, obstaculizado los descubrimientos científicos. Con solo mencionar los portochampiñones, la gente empieza a hacer chistes sobre hongos alucinógenos. Ponen los ojos en blanco y ahí se acaba la conversación. Pero es de una importancia absoluta que comprendamos en qué medida dependemos de estos hongos. Ahora sabemos que todas las plantas son en parte hongos y en los ecosistemas todos los árboles tienen micorrizas, hongos endofitos, hongos soprafíticos, que son los grandes descomponedores y son hongos parásitos. Los ecosistemas al completo están unidos por estas redes miceliales. Hay un libro excelente sobre simbiosis micorriza que muestra muy bien cómo las raíces de las plantas se extienden cientos de veces gracias a su asociación con los hongos micorriza. Dusty y yo, ella no está aquí hoy, pero os manda saludos y mi corazón la sigue. Hemos paseado por viejos bosques primarios y nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que esos árboles cicuta tengan luz suficiente para hacer la fotosíntesis? De hecho, ahora sabemos gracias a los estudios de Armand Brand y Sigmar, dos micólogos que en el año 94 y 95 descubrieron que hay un flujo bidireccional de nutrientes de árboles de hoja caduca a coníferas mitigado por la madre del micelio. De modo que el micelio juega un papel maternal que se extiende a través de los siglos para hacer posible la pluralidad de organismos en los ecosistemas, para sustentar a los árboles y crear campos de nutrición que alimenten de las redes miceliales. Los hongos son los grandes desembladores moleculares de la naturaleza, generan tierra y la pérdida y la contaminación de la tierra es hoy una de las grandes amenazas de nuestra biosfera. Hasta el año pasado no se sabía que los hongos pudieran crecer bajo el agua. El primer hongo acuático agárico descubierto es el Satirella aquatica. Lo publican Sauer, Coffin y Frank en un artículo llamado Satirella aquatica. Ese es el nombre provisional hasta que se publique. ¿Quién sabía que los hongos crecían bajo el agua?
Se han descubierto en la región del río Rogue y les he dicho que me han arruinado la pesca con caña para siempre, porque ahora cuando vaya, en vez de buscar peces, me pondré a buscar hongos. El micelio, cuando madura en el día 21, día 23 y día 25, produce hongos. Me fascina ver cómo los hongos se pudren porque hasta el momento de la esporulación son extremadamente resistentes a las infecciones bacterianas y a los parásitos. No se descomponen, pero una vez que sueltan las esporas, se entregan al ecosistema y por todo alrededor del hongo hay esporas germinando junto a otros organismos y la secuencia de las comunidades biológicas y microbiológicas que se forman a partir de la madurez de los hongos es lo que determina la salud de los ecosistemas subsecuentes. Por lo tanto, los micelios se forman a partir de los hongos, se funden en el suelo y en una pulgada cúbica de tierra pueden haber más de 12 kilómetros de esas células. Debajo de mi pie hay aproximadamente 500 kilómetros de micelios. Así de finas son esas fibras. El micelio produce metabolitos extracelulares, enzimas, jugos digestivos, rompen los lazos moleculares que mantienen unidos los tejidos animales y vegetales. Y aquí lo tenemos, un micelio creciendo en un par de minutos. Una película fotográfica hecha por Patrick Hickey y mi amigo Nick Dredd. Ved cómo se entrecruzan. Primero hay un gran crecimiento y luego se hace la red. Así es que me pasé años sobre el microscopio y el micelio. Compartimos más historia evolutiva con los hongos que con ningún otro reino. De hecho, estamos ahora en el mismo suprarreino llamado Apistaconta. 23 microbiólogos publicaron en el año 2006 un nuevo suprarreino que aglutina hongos y animales, porque nosotros exhalamos dióxido de carbono y ellos también. Nosotros inhalamos oxígeno y ellos también. Nuestros mejores antibióticos para luchar contra las bacterias vienen de los hongos y es por eso por lo que tenemos pocas defensas contra la infección de hongos, porque esos antibióticos son también tóxicos para nosotros, dada nuestra historia evolutiva tan cercana. Pero las redes miceliales contienen, las veo como estómagos y pulmones externos, de modo que en 1995 sugerí que eran como paisajes neurológicos externalizados, membranas neurológicas. Postulé que, de hecho, las redes miceliales son las redes de Internet naturales de la Tierra, y yo creo que la invención de Internet es una reinvención de un modelo evolutivo previo de éxito. La naturaleza construye sobre éxitos a través de la selección natural. Cuando el agua corre, atrapas las redes fibrosas de estas células y nutrientes y entonces las microcavidades se convierten en vejigas, se hinchan de agua y cuando la lluvia cesa y el entorno es árido, pierden esas vejigas de agua, que se convierten en entornos aeróbicos húmedos donde los microorganismos establecen su hogar. Creo que esta secuencia está determinada por los socios miceliales a los que ha unido con las comunidades animales y vegetales. Aquellos de vosotros que hayáis paseado por un viejo bosque primario, sabéis que el suelo es esponjoso. Es el micelio que le da esa consistencia muelle cuando caminamos por un bosque natural. Esto es, pues, una representación de Internet. No hay un lugar específico donde pueda cortarse. Lo mismo ocurre con el micelio. Lo destruyes en un punto y se ramifica. Se llaman nudos de cruce. Por cada rama que avanza hay una rama lateral. Así de bien integrado está el micelio. Nos da resistencia ante la catástrofe. Yo creo que los arquetipos y el arquetipo micelial se puede ver por todo el universo. Esto es una representación sacada del Scientific American y esto es la materia negra. Nosotros también nos organizamos de acuerdo a estas estructuras hiladas, pero retrocedamos en el tiempo. Los hongos fueron los primeros organismos que aparecieron en la Tierra hace 1.300 millones de años que existen. Las plantas le siguieron algunas millones de años después. Los hongos asociados con las plantas crearon los líquenes. Se cree que el 25% de los hongos que forman champiñones se liquenizan con las algas. Esto es un gran ejercicio de asociación histórica. Así es que a medida que nosotros avanzamos y los hongos avanzan, llegaron a la Tierra y pudieron hacerlo gracias a una serie de ácidos únicos llamados ácidos oxálicos. El calcio oxálico son dos moléculas de dióxido de carbono juntas y el ácido oxálico son dos moléculas de dióxido de carbono juntas,
que extraen calcio de la roca y hace que la roca empiece a desintegrarse. Esas pequeñas microcavidades, como sabéis, recogen agua en la que crecen microorganismos y esa es la manera en la que se genera el suelo. No conocimos la identidad de este fósil hasta el año pasado. Fue descubierto en 1859 y se llama Prototacites. El primer lugar donde se encontró fue Arabia Saudita y luego en una docena de otros lugares. Hace 410 millones de años, este organismo abundaba en toda la Tierra. Hace 420 millones de años, las plantas más altas medían apenas 70 centímetros. El Prototacites acostado se alzaba casi 1 metro y de pie más de 10. El Prototacites ha sido identificado por el doctor Kevin Ovise como un hongo gigante. Hace 420 millones de años, la Tierra estaba habitada por hongos gigantes. Avanzamos hasta los 250 millones de años. Al tiempo de Pangea, hubo un gran cataclismo. Muchos investigadores creen que fue causado por un asteroide, otros dicen que volcanes, tal vez gas metano explotando en los océanos. Los tres no se excluyen necesariamente. De cualquier modo, se extinguieron grandes cantidades de especies, más del 90% de las especies en el ecosistema. Y cuando el asteroide impactó, enormes cantidades de basura salió disparada al espacio, los cielos se oscurecieron, se apagó la luz del sol, hubo una extinción masiva de plantas, y así los hongos heredaron la Tierra. El mayor organismo que conocemos en el planeta es la masa micelial, en el este de Oregon. Allí es donde vivimos, en Southern Puget Sound. Ese es el río Columbia, y el organismo más grande de la Tierra es la masa micelial del este de Oregon, que mide 2.200 acres y tiene 2.000 años, y el grosor de sus paredes es unicelular. El grosor de las paredes epiteliales que nos protegen de las infecciones es de 4 a 5 células. El micelio tiene una. ¿Cómo consigue este organismo alcanzar semejante tamaño? Este hongo que produce champiñones y se llama Armillaria mellea o Armillaria de miel. Y mirándolo bien, aquí vemos que son Armillaria de miel los que mataron a los árboles, porque los árboles habían muerto. Y yo digo que este hongo es de hecho un generador de pastos, crea pastos en los entornos subalpinos. De esta manera, si el micelio encuentra las condiciones adecuadas, empieza a generar un champiñón. Los champiñones son tan potentes que pueden romper el asfalto. Esta es una seta barbuda. Y cuando el asfalto lo reblandece y en parte lo descompone, es capaz de desintegrarlo y hacer que pierda su oropel. Hicimos varios experimentos. Aquí tenemos el principio de una de las 7 micosoluciones que ayudan a sanar los ecosistemas. En Bellingham, Washington, hicimos un experimento con gasoil en un suelo saturado de petróleo. El 2% de la tierra era de hecho hidrocarburo. Llamamos a 4 empresas. Un montón se dejó como muestra de referencia. El segundo se trató con bacterias, el tercero con enzimas y el cuarto con nuestros hongos miceliales. El hongo micelial absorbe el petróleo, produce unas enzimas extracelulares llamadas manganeso peroxidasa y celulasa, que rompen los lazos que unen los carbohidrógenos. Son los mismos lazos que mantienen unidos los hidrocarburos. Así es que, de entrada, el micelio absorbió el petróleo y se volvió negro. Entonces el petróleo quedó desnaturalizado. Volvimos al cabo de varias semanas y nuestro montón estaba cubierto de montones de kilos de champiñones ostra, algunos de ellos de hasta 16 pulgadas de diámetro. Testimonio de los nutrientes que el micelio consiguió obtener de la tierra contaminada de petróleo. Los otros 3 montones estaban muertos, oscuros y malolientes, y nuestros hubs, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, se redujeron a 20.000, a 200 partes por millón en 12 semanas. No así en los otros montones, donde los niveles de contaminación permanecieron iguales. Algo ocurrió que fue para mí como una gran epifanía. Observé cómo se pudrían los champiñones y mientras espurulaban, atraían insectos. Los insectos llegaban, traían semillas, ponían huevos y los huevos se convertían en larvas y nuestro montón se convirtió en un oasis de vida. Los otros montones estaban muertos, negros y apestosos. Estos hongos son una especie que lleva a la restauración de los hábitats.
Yo diría que uno puede incluso coger una bandeja de champiñones ostra una vez que haya dejado de producir, echarle encima el aceite viejo de nuestro coche y en unas semanas aparecen más champiñones. En esa misma tierra contaminada hicieron la prueba de los gusanos, algo que me ha fascinado siempre, que consiste en ver si los gusanos sobreviven en un entorno contaminado, pero en esa tierra no lo consiguieron. Llevamos al micelio y el micelio sobrevivió. Hicimos nosotros la prueba de los gusanos. Pusimos 100 gusanos en el centro de la caja. Lo hicimos 7 veces y encontramos que había una preferencia del 90% por la tierra con micelio sobre tierra sola. Esto es importante porque nos muestra cómo los gusanos siguen la senda del micelio, que lleva a la generación de tierra. No he visto ni había visto nunca publicado un estudio así en la literatura científica. Me asombré de ver que muchas cuestiones científicas básicas no se han tocado aún. Así es que desarrollamos un micrométodo de restauración de hábitats usando micelio, sacos de arpillera llenos de bases de troncos de champiñones dispuestos río abajo de una fábrica o explotación. Y el micelio captura los nutrientes de las toxinas, los degrada, se alimenta y crece. Dusty, mi mujer y yo, vamos mucho al bosque y resulta que nos llamaron de una granja en la que tenían problemas de contaminación por bacterias en el arroyo Mason. Empezamos a recolectar champiñones ostras silvestres y los plantamos en sacos de arpillera. Luego pusimos los sacos en filas. La granja río arriba era una fuente de contaminación de bacterias coniformes y E. coli para las explotaciones industriales de marisco, causando el cierre de estas durante semanas con las consecuentes pérdidas de empleo, de impuestos, de daño a los ecosistemas y al turismo. Así es que hicimos el experimento. Tenemos 6 de ellos en la zona de Mason en estos momentos. Este es mi amigo David Price y esto es solo unos 7 metros. Esta corriente discurre bastante rápida por aquí. Pusimos los sacos de arpillera. La corriente hace meandros arriba y abajo. Y mirad la reducción de bacterias coliformes. De 900 a 110. Hay 12 puntos de recogida de datos aquí y una reducción de bacterias enorme en un poco tiempo y espacio. Estamos estudiándolo con el Departamento de Medio Ambiente como un inmejorable sistema de gestión. ¿De dónde ha salido esta información? Estos datos fueron los primeros resultados que obtuvimos, unos ensayos de laboratorio que realizamos y fueron muy interesantes. Estos son CFU, unidades formadoras de colonias. 10 elevado a la primera potencia es 10, a la segunda 100 y a la tercera 10.000. Y así hasta 100 millones de colonias en un gramo de agua. En 1 milímetro de agua le dimos 10 cepas de champiñones y queríamos ver el efecto que tenían sobre el Staphylococcus aureus, que es una bacteria de E. coli. En 24 horas pasó de 100 millones de colonias por grano a menos de 1.000 o incluso 100, más del 99,99 de inhibición en un potente antibacteriano. El micelio del hongo es muy efectivo, incluso en una corriente de agua rápida. Un champiñón en el que he centrado mucha atención, el agaricón, que es el que estoy sosteniendo encima de mi cabeza. El agaricón es una especie increíble, exclusiva de los viejos bosques naturales, que ahora se considera extinguida en Europa y que fue descrita por primera vez por Scoritis en el año 65. Lo hemos usado durante 2000 años. Hemos hecho varios análisis y tenemos el placer de comunicarles que este champiñón es sumamente efectivo contra los cepas de tuberculosis más resistentes que están de nuevo rampando por el planeta. Así es que cogimos este hongo, que no se pudre, que vive casi 100 años en los bosques primarios y es enormemente activo contra los azotes de bacterias, y los probamos contra 3 tipos diferentes de bacterias. Así es que emprendimos nuestra misión, yendo primero a buscar el agaricón. De hecho, la revista National Geographic nos envió un reportero y le dije, venga, vamos en busca del agaricón. Y me dijo, ¿qué posibilidades hay de encontrarlo? Y le contesto, bueno, 50% en realidad es de 1 contra 1000, porque este hongo es muy escaso. Pero no quería disuadirlo, ¿sabéis? Así es que allá nos fuimos en las Islas de Niebla a la desolada Columbia Británica. Teníamos un Zodiac y allá fuimos mirando al horizonte, porque este hongo crece en los nudos recrecidos de los viejos abetos Douglas, donde se posan las águilas.
en sus copas retorcidas, pero allí viven, en esos viejos árboles gigantescos. Pues éramos 12, 15 personas, todas armadas de prismáticos, y me dije, a ver si oteando mucho al horizonte hay suerte y encontramos uno. Y miramos y miramos y miramos, y no lo encontramos. Y el reportero empezaba a ponerse nervioso, dudando ya que yo supiese lo que estaba haciendo. Bueno, a veces sí que lo sé. Y el capitán de la barca dijo, hay por aquí un lugar sagrado muy importante con pictogramas donde los nativos celebraban ceremoniales. ¿Por qué no vamos a verlos? Él había estado allí cientos de veces. Llegamos al lugar de los pictogramas y nos quedamos de piedra. Había agaricón por todos los árboles. Así es que vamos a ver pictogramas y encontramos agaricón en los árboles. Cogimos muestras para nuestra investigación sobre tuberculosis. El doctor Scott Frasenblau, director del Centro para la Investigación de la Tuberculosis de la Universidad de Illinois, era uno de los que viajaba con nosotros. Estos pictogramas de varios siglos de antigüedad pueden estar relacionados con el mito originario de las mujeres de la cultura Aida, donde solo los hombres hongo podían ayudar a los cuervos a navegar el mar de la eternidad. ¿Cuántas posibilidades había de encontrar el hongo? Una entre 100. Y de encontrarlo en un lugar sagrado de chamanes. Y encima en mi cumpleaños. Los champiñones agaricón habían sido tallados con forma de estatuillas y colocadas en las tumbas de los chamanes, y luego los antropólogos, alias ladrones de tumbas, los robaron y los llevaron al Museo de Chicago. Las han repatriado recientemente. Durante más de 100 años pensaban que estaban talladas en madera, pero lo cierto es que estaban talladas de este champiñón llamado agaricón. Cuando estábamos allí tuvimos que mirar 3 veces para darnos cuenta. A veces somos lentos. ¿Qué pasa aquí? Este es el lugar de chamanes. Este es un lugar de chamanes. Aquí hay una roca, y la roca parece un hongo. El hongo parece una roca. Un hongo, una roca. Increíble de verdad, increíble. Algunos de vosotros conocéis ya mi trabajo. Este champiñón es tremendamente activo contra el virus de la viruela. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña ya cometían bioterrorismo contra los pueblos nativos. Tenemos que conocer nuestra historia. En los últimos 4 años hemos estado investigando y me complace anunciaros que tenemos 15 cepas de champiñón en cultivo y que 3 de esas cepas son particularmente activas contra virus de la gripe. Comparadas con el ribovirum, una droga antiviral, y diluidas en 1/625 partes, siguen siendo más potentes que la droga farmacéutica sin diluir. Y los extractos, nuestros extractos diluidos, muestran lo que se llama índice de actividad de sellado, donde por encima de 2 es activo, y cualquier cifra mayor de 10 es superactivo, según Eric Kemp, un experto en viruela. Nosotros estamos en los cientos, o sea, que el ribovirus es muchísimo más débil en comparación. Cuando combinamos esos hongos contra el virus H5N1, el virus de la gripe aviar, de la que una pandemia es muy probable en los próximos 5 años, nos salimos de los gráficos. Su efectividad es más de 1000 contra 1 comparado con el ribovirón. Así es que eso nos ha dado el mejor argumento. Ahora podemos argumentar que dado que el bioterrorismo es una gran amenaza, ya sea viruela o gripe aviar, debemos preservar los bosques primarios por una cuestión de seguridad nacional. Tenemos 15 cepas de champiñón en cultivo. Mi objetivo es llegar a las 100 y así encontraremos una super cepa. Mientras más candidatos tengamos, más posibilidades habrá de encontrar cepas más selectivas contra la viruela, gripe aviar, tuberculosis, estafilococos o E. coli. Me alegra anunciar que el Dr. Frasenblau está a punto de identificar los principios activos. Hay 3 componentes que sabemos que trabajan juntos en sinergia. Así es que no se trata de una aproximación de molécula mágica, sino de una comunidad de compuestos orgánicos resonantes dentro del organismo natural. Así es que los hongos atraen a los insectos y nuestra casa, dice Andrew, era la peor que ha visto en toda Norteamérica, sucumbiendo primero a los hongos y luego a los insectos, seguidos por las hormigas carpintero, y nuestra casa se estaba desintegrando. Bueno, algunos de vosotros habéis estado en mi casa.
Teníamos 12 cubetas recogiendo agua de las goteras. Durante una tormenta, la casa tembló violentamente y se hundió un par de pulgadas. Mi mujer dijo, la casa se nos cae. No te preocupes, le dije. El techo ya no es plano y el agua se escurre deprisa. Bueno, intentaba ser optimista. No quería que se mudara y yo tenía miedo, que ya sabéis cómo es Paul, hay que estar ahí. Así es que me fui a la página web Environmental Protection Agency y busqué información sobre este tipo de hongos. Esos que son entomopatógenos, o sea, que matan insectos. Y Mertasium era uno de los que recomendaban. Pedí cultivos y estaba horrorizado de que esos cultivos expularan. Pero cuando llegaron, vi que ese pequeño sector en forma de V no tenía esporas. Yo no quería esporas en mi laboratorio. Así es que eché el sector. Y entonces descubrí algo que me cambió absolutamente el paradigma. ¿Podría cambiar? Morphing, el cultivo, un estado de no espoluración. La industria de los biopesticidas nunca consiguió comercializar este hongo por culpa del factor espoluración. Las termitas y otras hormigas son insectos sociales protegidos por una reina, protegida por guardas a la entrada de la colonia. Si alguna hormiga obrera llega con una espora de moho de este hongo, el moho y su insecto serán eliminados y los centinelas se llevan al individuo infectado al cementerio y se suicidan con él. No vuelven al hormiguero, se suicidan para no infectar a la reina. Este es el factor repelencia que ha impedido que se comercialice esta tecnología. Puse en el suelo un platito de Barbie con 25 o 50 granos de cereal y como mi madre me enseñó bien a ser un buen marido, limpio y lavo los platos, es mi trabajo y cada mañana cuando tomaba café y limpiaba, veía que los insectos habían estado de fiesta por la noche. Había agujas de abetos Douglas. Mi hija bajó a medianoche y nos llamó. Por Dios, papá, Dusty, despertaos, tenéis que bajar a ver esto. Y bajamos y vimos millones de hormigas y el hongo sin esporas. En vez de repeler a las hormigas, las atraía y las hormigas se comían el hongo y se lo llevaban al hormiguero. No se lo daban a la reina y se quedaban momificadas. El hongo momificaba a las hormigas. Mi tía Louise tiene una casa en Seattle y un día me pidió ayuda. Tenía una situación similar a la que yo tenía en casa y me dejó un mensaje en el teléfono. Soy Luis, me hace mucha ilusión decirte que el miércoles por la tarde desaparecieron las hormigas. Alrededor del váter había un gran círculo de hormigas negras moviéndose de una manera muy extraña, como si corriesen hacia ninguna parte. Entre ellas había una muy grande que imaginé debía ser la reina. Así que pensé, bueno, con esto tendré bastante. Cogí la alfombrilla, la sacudí dentro del inodoro y tiré de la cadena. Y ya no están. Se han ido todas. Solo he visto una tratando de salir loca y desorientada al porche. Así es que la pisé y la maté. No he vuelto a ver hormigas por ninguna parte. Bueno, se me acaba el tiempo y luego se forma un hongo de la hormiga y da fruto. Me alegra deciros que la casa se cayó. Me han concedido 3 patentes que van a transformar el paradigma de la industria de los pesticidas en el mundo. Quiero agradeceros a todos vuestra atención. Tengo fe y tengo 3 inventos que no me da tiempo a enseñaros, pero que mostraré esta tarde. Si alguien quiere asistir a mi sesión de la tarde, creo que el camino micelial es un camino que nos merece la pena seguir. Puede cambiar el concepto de cómo degradar residuos tóxicos y puede llevarnos a un futuro mejor y más sano para las futuras generaciones. Muchas gracias.